cloacas de la civilización neoliberal. Luchando desde la trinchera radial. Muerto el Estado y viva la anarquía. Viva la anarquía. Contrainformación. En el peor país de Chile. Si vamos a vivir, que sea la lucha y el delirio. Muerto el Estado y viva la anarquía. Viva la anarquía. Contrainformación. Desde las cloacas de la civilización neoliberal. Si vamos a vivir, que sea la lucha y el delirio. Música, historia y otras divagaciones. Muerto el Estado y viva la anarquía. Viva la anarquía. Contrainformación. Luchando desde la trinchera radial. En el peor país de Chile. Hasta la liberación total. Escucha, recupera tu vida. ¿Es rock? No, papá, es una canción de protesta. ¿De protesta? ¿Punk? Papá, ¿sabes qué es protesta? ¿Que sí sé que es protesta? Buena gente, buenas noches, buenos días, buenas tardes. El tiempo relativo en formato podcast, en la catástrofe capitalista. Estamos aquí en marzo, no, estamos en abril ya. Abril. Lluvias mil, mentira, no llueve, el calentamiento global es muy brígido. Abril del 2025, aquí con un invitado especial, con todo el equipo completo aquí en Recupera tu Vida. Hola. Ole. Hola. Acá programa número 152 de Recupera tu Vida con la temática del día de hoy que está dedicada al anarcopunk, al punk activista o punk político. Y tenemos invitado, como decía el Petico, bueno, vamos a dejar que se presente él. Hola, cabros, cabres. Soy Harold. Participo como del punk activista desde hace hartos años atrás. Precisamente comencé en Valparaíso, cuando llegué a estudiar ahí a la Universidad Santa María y encontré a un par de personajes medio raros en la universidad. Fecha. 95. Hay que situarla. Sí, el 95. Y ahí, bueno, empecé a cachar la movida punk en Valparaíso, que siempre se decía que era muy ruda, que era muy kuma, muy flaite, brígida, ¿cachai? Peligrosa. Y empezamos a ir a tocatas con mis nuevas amistades y con un amigo que nos fuimos juntos desde Iquique a estudiar a Valparaíso. Y ahí empecé a cachar toda la movida punk, pero para mí, en mi idea, para mí el punk siempre tenía que ser político, era como contracultura, rebelde, anarquista, inclusive pensaba así en un momento, y veía como un cierto apoliticismo en el punk, po. Era más bien autodestructivo, cosa que también a uno le gustaba en aquellos años, pero no era lo que yo veía como esencia en el punk. Entonces, con estos amigos de la universidad, que sí teníamos algún pensamiento político, formamos un colectivo en la universidad el año 97 con las movilizaciones estudiantiles que hubo ese año bastante fuerte, bueno, como todos los años que siguieron. Y con ellos alguna vez viajamos a Santiago, ¿no? Alguien nos dijo,
cabros, ustedes son anarquistas, hay una feria de fanzines en Santiago. Esto debe haber sido como en junio del 98. Día. Sí. Viernes, sábado y domingo. Oye, ¿y te acordás cómo se llama el colectivo? O sea, nuestro colectivo se llamaba Los y las de la R, pero alguien nos invitó a la casita, que se llamaba el lugar, una casa ocupa que quedaba en Tarapacá con Santa Rosa, por calle Tarapacá, atrás de la Casa de los 10. Entonces nos dieron el dato y nosotros con nuestros amigos y amigas de ahí del colectivo nos vinimos de Valpo a Santiago, pues, así, la gira punky. Y llegamos en la noche, tipo 10 de la noche, una casa oscura, no tenían luz los cabros, las cabras. Y ahí golpeamos la puerta y salen unos panquetas y nos empiezan así, oye, ¿usted? No, vinimos de Valpo, buena onda, así. Bueno, y así es como esas cosas que uno llama amor a primera vista. Ocurrió como ese suceso entre varios. Me recuerdo a los cabros y las cabras que vivían, habitaban, compartían en esa casa cuando fuimos nosotros. Estaba el Víctor, estaba el chico Leo, estaba el Daniel, la Jade, el Matías. A ellos recuerdo, ¿cachai? Y llegamos el viernes en la noche, su respectiva convivencia, y al otro día sábado, feria de fanzines. Y puta, llegó ahí un montón de gente, no sé, vino el Guaso desde Concepción y gente de acá de Santiago. Había un viejito, no sé si era José Guaguirre, ¿cachai? Pero había un viejito anarquista. Y un montón de cabros, pues. Y ahí yo empecé a conocer a gente, a compartir con cabros en la volada de uno, pues. Hay que preguntarle al Mario si era José Guaguirre. Sí, puede ser. Y ahí cachaba así como entre pares, pues, entre punks, políticos, politizados, anarquistas. Ahí debe haber sido la primera vez que yo escuché el término anarcopunk, así como entre un par conmigo. No, yo soy anarcopunk, ¿cachai? Y un fanzine así, publicación anarcopunk. Y yo qué loco, pues. Aguante Rebelde se llamaba el fanzine, ¿cachai? Y qué loco. Y dije, no, para mí, esta es la weá que yo me voy a definir en mi puta vida, ¿cachai? Voy a hacer un anarcopunk y me lo tatué en la guata y toda la weá, ¿cachai? Y ahí, claro, igual uno era bastante sectario, ¿cachai? Bastante sectario porque, no sé, se creía como el punk perfecto, a diferencia de los otros cabros que estaban ahí puro vacilando, sobreviviendo o resistiendo a su manera, ¿cachai? Y bueno, y con todo el ímpetu que nos dio esta junta con gente, puta, a las 2 semanas siguientes fue como el primer encuentro antimilitarista que hubo acá en Santiago con el colectivo Ni Casco Ni Uniforme, formado principalmente por cabros y cabras punk también, ¿cachai? Ahí como que se cumplía con la guay de que el punk era politizado, entonces participamos en el movimiento antimilitarista. Y con todo ese ímpetu, ahí el colectivo nuestro dijimos, hagamos un encuentro libertario, ahora ya está fea esa palabra, ¿cachai? Pero hagamos el encuentro libertario en Valparaíso. Y en septiembre del mismo 98 hicimos lo que llamamos el primer encuentro libertario, Valparaíso. 5, 6, 7 de septiembre, o 6, 7, 8 de septiembre, ese fin de semana. Y ahí también pues, viajó harta gente, bueno, el Guaso de Conce, que era un compañero anarquista ahí presente toda la vida acá en Chile, y ahí ya nos empezamos a mover, y en ese momento necesitábamos un espacio para la actividad, y en el cerro de la universidad estaba la radio comunitaria Los Placeres. Y llegamos a la radio y era una radio de izquierda, harta gente del Partido Comunista, algunos ex miembros del MIR o facciones, ¿cachai? Pero era diversa la radio, ¿cachai? Era diversa y era de gente del Cerro Los Placeres, ¿cachai? Y nos dieron espacio en la radio, así espacio físico para hacer la actividad, y finalmente nos quedamos en la radio y hicimos un programa que se llamaba Ondas Libertarias, que empezamos como en enero del año 99 con nuestro programa. Y la experiencia de hacer radio en vivo y en directo, radio comunitaria, en donde te puede escuchar un montón de gente, es una cosa increíble. Así. Tuve la suerte de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿cachai? Porque no todos y todas tenemos la suerte de que te inviten a un medio de comunicación que ya existe, que ya está formado, ¿cachai? Y que es de gente diversa, ¿cachai? La radio comunitaria de Los Placeres no era una radio anarquista, para nada, ¿cachai? Para nada.
pero era un espacio diverso, así como que tu barrio, ¿cachai? Tu pobla, o el lugar donde estudiáis eventualmente si es público, ¿cachai? Te relacionáis con un montón de tipos de gente. Y puta, para nosotros ese espacio fue perfecto porque nos permitió en el espacio físico hacer actividades, ¿cachai? Hacer actividades. Bueno, en todo ese intertanto se empezó a crear como una red de contacto de gente ligada al punk y al anarquismo, ¿cachai? Acá por el Estado chileno, ¿cachai? Por la región dominada por el Estado chileno. Entonces teníamos contactos en Arica, Iquique, Antofa, La Serena, Chillán, Concepción, Chihuayante, Puerto Montt, Temuco. Y esa red de contactos nos permitió que en algún momento alguna banda iba a hacer gira por Latinoamérica, no sé, Apatía No el año 2000 o Coprofilia de México el año 2000. Entonces se daba la red de contacto, y el contacto en Valparaíso era yo, ¿cachai? A mí me quedó bueno el poncho y me tuve que hacer cargo de cosas que yo no sabía hacer. Por ejemplo, yo no sabía cuando iba a hacer una tocata qué es lo que era el backline. No tenía idea, ¿cachai? Yo me imaginaba 2 parlantes, 2 micrófonos, una mesa y la batería y estamos. Y no, pues estaba totalmente equivocado. Entonces ahí empecé a adquirir experiencia y no sé, pues y convivir todo lo que significa una tocata, pues, organizándole el estrés, estar en la puerta, ¿cachai? Cobrando una entrada. La difusión, los afiches, lidiando con la gente en la puerta. Y todo eso, ¿cachai? Pero ahí como que se empezó a armar una red de contacto. Entonces llegó un momento en que harta gente hacía tocata y me contactaban a mí en Valparaíso, ¿cachai? Bueno, en paralelo a eso y en toda mi búsqueda, porque soy medio disperso y apasionado con toda esa historia, a mí, como dije, no me gustaba mucho el punk que se hacía en Valparaíso, ¿cachai? Entonces, si no me gustaban las tocatas punk, aplicamos el hazlo tú mismo, pues, hagamos nuestras tocatas, pues no nos gustan las tocatas del otro, hagamos nuestras propias tocatas, ¿cachai? No nos gustan las radios comerciales, tengamos nuestro propio espacio de radio. No nos gusta la propaganda y hacíamos difusión nuestra, como que nuestra pega en el colectivo, hacíamos afiches tamaño doble carta y salíamos a pegar a las calles afiches. En esos tiempos era, comillas, peligroso pegar afiches en la calle porque estaba la policía atenta, ¿cachai? Los pacos estaban paseándose por todos lados. En ese tiempo no habían cámaras en las calles aún, pero anda tú a hacer un rayado callejero a pegar afiches, la gente llamaba a los pacos, pues te sapeaba. En esos tiempos tampoco habían celulares, ¿cachai? La gente te delataba, ¿cachai? Y era común que te llevaran detenido o tener que salir corriendo, ¿cachai? Cuando estábamos pegando afiches. Ahora, puta, no sé si es más fácil, pero está toda la ciudad tapada de afiches, ¿cachai? En esos tiempos era raro y nosotros como que hacíamos harta propaganda en doble carta. Nos gustaba y ahí empezamos, y todo también intuitivo, pues nadie nos enseñó a hacer el engrudo, que con soda cáustica es más rápido, que esto, así, puro ensayo y error, Oye, Harold, una pregunta, porque yo siempre he tenido la opinión de que no es tan raro esta fusión o este sincretismo, esta simbiosis que hubo entre el anarquismo como ideología, como no sé si como doctrina política, algunos le llaman así, ideología o posicionamiento político, y el punk, porque la gente dice, sobre todo los que no son anarcopunks, o los que reniegan del punk político, de la politización del punk, siempre dicen, por ejemplo, no tiene nada que ver el anarquismo con el punk. Y para mí, el punk de inicio de los 70, aunque no fuera anarquista, los que no eran reivindicados anarcopunk, porque fue algo que se generó con mayor posteridad, igual tenían un carácter de estar siempre contra la autoridad, ¿cachai? De estar contra la policía, contra el sistema burgués, ¿cachai? Hasta la ola del Malcolm McLaren de los Sex Pistols, aunque haya colaborado con la posterior comercialización del punk, igual tenía esta weá, este rollo medio situacionista, ¿cachai? En su tienda, de lo que hablábamos delante, ¿no? Como que el weón era judío, pero incitó a que los Sex Pistols ocuparan esvásticas, y este rollo como rupturista era un poco, querían meterse como con los consensos de la sociedad, pues, ¿cachai? Como con las grandes pautas culturales que los locos imponían, ¿cachai? Y también con los tabús, pues, con los tabús. Entonces, no sé, para mí como que el punk tomara caminos más políticos, anarquizantes en ese sentido, para mí era completamente lógico. O sea, como que no es una hueá rara de que punk y se anarquistas, pues, como si finalmente había afinidad entre las dos hueás, una expresión más
postmoderna, más de la contracultura que tiene que ver también con el contexto de la posguerra y toda la guay, ¿cachai? Que en la Europa de ese tiempo, ¿cachai? De la Alemania y la Inglaterra de ese tiempo, que es bien álgido, donde no solamente con los punk, con los skinheads, con los mods, con los hippies, ¿cachai? La época de la contracultura. Y la guay, muchas de esas contraculturas tomaron posiciones más políticas. Entonces, no sé, yo siempre como que trato de argumentar un poco eso a la gente que como que dice, no, el punk y el anarquismo son guay diferentes, ¿no? O hay mucha gente, por ejemplo, compañeros y compañeras, que son anarquistas, son punk, pero no les gusta denominarse anarcopunk. Dicen, no, yo soy punk y aparte soy anarquista, pero no soy anarcopunk. Yo esa guay no la puedo lograr entender, onda me llega a rabia. No sé qué pensáis tú. Bueno, sí, pues yo también la historia esta de los Sex Pistols, cuando la reina les prohíbe que toquen en suelo británico y los hueones tocan en el Támesis, pues, ¿cachai? No estaban en el suelo, estaban en el agua, ¿cachai? O sea, una hueá así provocadora, ¿cachai? Sí, pues yo también, como decís tú, yo también siempre tuve la idea de que el punk era anarquista. Quizás porque cuando chico de haber visto punk con una letra A en un círculo, ¿cachai? Sí. No sé, quizás esa fue como la primera cosa que yo vi que dije, ya, el punk es anarquista, ¿cachai? Pero es cosa de ver cómo surge el punk en todo el territorio americano y es como contracultura, resistencia, oposición, protesta, ¿cachai? En distintos contextos políticos y sociales, pero siempre fue como resistencia, ¿cachai? Después, no sé, bueno, no sé si fue en TV, bueno, en los 90, o siempre existió que empezó a salir como el punk más oreja, ¿cachai? Más comercial, no sé si comercial, más vendible, ¿cachai? Más que comercial. Vendible como producto. O también estaba o sea, sí, vendible, comercial también, pero también están estas expresiones, por ejemplo, el punk rock argentino, que para mí son igual, tienen como un matiz, porque en el fondo igual son guas marginales, para cagar, que hacen sus tocadas también para cagar, con su amplificación así súper humilde, weón, y en centros sociales así perdidos, en los barrios, y no son muy vendibles para nada, tampoco son pan comercial, pero cantan todo el rato de la falopa, de que los pateó la polola se quiere suicidar, de que la marihuana y el carrete y los punks en la calle, a lo más un tema contra los pagos, y otra contra políticos corruptos, y sería el elemento político, todo el disco. Contra el alcalde. Claro, contra el alcalde, igual así chica, pero en general como música de oda a las drogas, al desamor y entonces también hay como una versión de punk apolítico, no vendido, una weá que le da matiz también, porque esta weá son muchos punk también, pues así como son muchos anarquismos, o sea, eso pienso yo, porque no estaba como bien alta fisura, alta diferencia, y sobre todo también marcando la diferencia de los territorios. ¿Cachai? Diferente el punk en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Chile, y diferente el anarcopunk también de cada lado, y los procesos de politización del punk en cada lado también, entonces, una ensalada interesante igual, pues. Yo pienso que igual la expresión del punk es súper diversa y en paralelo, por ejemplo, a lo que tú decís como del punk rock argentino, que efectivamente tenían esas letras, habían bandas como Biófilo Panclasta, Sí. que igual activaron una escena dentro del punk. Se instala, yo creo que con esas bandas. Hay unos desobediencia civil que son argentinos también, creo, ¿no? Sí, de La Plata. De La Plata, sí. Y puta, sí, estuvo Biófilo por una parte y después aparecieron Los Dólares. Con ese disco es La Pena Abierta de América Latina, un discazo y siento que por ahí se da un momento bien interesante de cómo se difunde el anarcopunk en ese entonces. Era la música como que yo llegaba a sonar, pues como que para mí siempre fue súper difícil separar el punk del anarquismo, porque yo nunca he podido concebir un punk no anarquista. Pues. Sí, completamente de acuerdo, yo también tengo esa visión. Para mí siempre fue político el punk, pero después cuando uno se empieza a participar a hacerse parte, a identificarse más, te vas dando cuenta que existen distintas expresiones, ¿cachai? Y que ahora yo ya de viejo como que hago la reflexión, digo, puta, cuando era más cabro fui súper weón, ¿cachai? Así como haciendo de lado a mis pares, ¿cachai? O sea, tampoco soy amigo de todos los punk, ¿cachai? Pero, no sé, Excesivamente intolerante. Sí, excesivamente intolerante, ¿cachai? Y más encima
con esa suerte que uno tuvo, no sé, pues de participar en un medio de comunicación, ¿cachai? De masas. ¿Cachai? Entonces yo me creía en la cresta de la ola, pues, bueno. Y más encima venían bandas que me gustaban y tocaban en mi ciudad, ¿cachai? Donde yo vivía y me movía y se quedaban días compartiendo con uno y hacíamos el turismo. Y nosotros no solamente hacíamos la tocata, hacíamos un programa radial especial con la banda, porque teníamos radio, ¿cachai? Hacíamos una plática, un conversatorio que le llamábamos ahí en el espacio de la radio, ¿cachai? Entonces era una weá como punk politizada todo el rato, pues, ¿cachai? No era solamente la tocata, como que las bandas venían con tiempo. Y bueno, y hay momentos importantes para mí, pues cuando vino Apatiano, por ejemplo, el 2000, esos locos se denominaban anarcopunk. ¿Cachai? Y vinieron a tocar y se hicieron la mansa gira por Sudamérica y los locos editaban sus vinilos, todas sus guas estaban editadas en vinilo en 7 pulgadas, que en Colombia había una fábrica muy barata de vinilo en aquellos años, ¿cachai? Y esos locos, bueno, hicimos el programa radial, hicimos la plática, la tocata, y esos locos tenían una actividad en Venezuela que se llamaba la Feria de Cultura Libertaria, que podría decirse que era algo como la Anarquiza La Punk que se va a realizar, ¿cachai? Así una actividad con música, exposiciones, distintas expresiones dentro del punk y el anarquismo. Así algo muy parecido. Y más encima tenían una canción que se llamaba Feria de Cultura Libertaria, que la música era de una banda gringa llamada Political, que es súper importante en la movida narcopunk. Ahí hay todo un rollo y como toda una cadena de situaciones que unen esto y que lo hacen hermoso. Entonces yo con la compañera de aquel momento dijimos, oye, ¿y si no hacemos una feria de fanzines callejeras? ¿Cachai? Alguna vez cuando hicimos el encuentro libertario, fuimos a una plaza con todos los compas y hicimos feria, ¿cachai? Después en un tiempo lo intentábamos, pero no teníamos material, pues, ¿cachai? En esos tiempos no existía el libro, tenías que fotocopiar fanzines, no había mucha música, si es que no nada, ¿cachai? Tenías que piratear cassette, entonces vender cassette pirateado era como ser pirata y nosotros íbamos como a una feria de antigüedades, entonces queríamos como difundir anarquismo, ¿cachai? Y no parecer que éramos piratas o vender hueá usada, no, era como otro rollo. Entonces después de la visita a Patiano, que fue en diciembre del 2000, con la chica dijimos, oye, hagamos una feria de fanzines en la plaza, ya, pues, instalémonos, pum, ya, pongámosle ya Feria de Cultura Libertaria de Valparaíso. Desde marzo del 2001 nos empezamos a instalar en la plaza O'Higgins, todos los domingos religiosamente. Y cuando el domingo era posterior a una tocata que organizábamos, puta, la feria era gigante, con todos los amigos de Santiago. Estoy hablando ahí del año 2001, pues, año terrible de importante en el anarcopunk, no sé, latinoamericano, pienso yo. Teníamos una red de contacto enorme con la gente de Perú, con la gente de México, Argentina, Brasil, España. No, una guay increíble, ¿cachai? Y ahí en Santiago también surgen de ahí las ferias de fanzines, pues, ¿cachai? Ahí, bueno, mencionar ahí que en esa feria participaba Memo, un amigo que falleció el año pasado, ¿cachai? Una persona súper querida por mí, un weón súper activista, ¿cachai? No sé, animalista, vegano, frutariano, artesano, weón, ¿cachai? Yo le decía que era un viejo chico porque el weón era como un viejo chico, reparaba juguetes, no, un personaje hermoso. Participaba también de ese tiempo que nos conocimos, ¿cachai? Y ahí en paralelo, con una red de contacto de banda, después visita Biófilo Panclasta, como dices tú, y eso fue tucutún, el año 2012, en enero de haber sido, ¿cachai? Cuando vino Biófilo Panclasta. Y también, pues, esos locos marcaron acá en la escena en Chile, pues. Los cabros así, terribles, sencillos, y basureando, ¿cachai? Reciclando, yendo a reciclar comida a las ferias, weón. Una práctica no muy habitual acá en esos años, pues, weón. Y ahí, pum, también, pues, todo un cambio, pues, y con los biófilos también lo mismo en Valpo, haciendo toda esta serie de actividades, ¿cachai? Todo como politizado, pues, todo politizado. Oye, Han, Yo quería decir algo. A propósito de lo que mencionamos, yo igual siempre como que he tenido relación del punk con el anarquismo porque conocí mucho el anarquismo en las ferias, pues yo me acuerdo de las ferias de Valpo, me acuerdo de esos puestos gigantes de fanzines, compré muchos fanzines ahí, cassette también, y Galvío también, pues uno iba siempre a buscar música, pero siempre desde ahí yo creo que crecí como viendo el punk lo encontré en esos lugares. Y viceversa también, por anarquismo también como en esa escena. Y desde ahí también cuando se abre esta como visión, veis como que hay muchos tipos de punk.
punk más UK, más autodestructivo, como mencionar. Pero como que de alguna manera la esencia más como ingobernable del punk, yo siempre la he asociado mucho como al anarquismo desde ahí, pues, como esa propia esencia que le da vida a la estética y a la música también que es el punk, y a la idea en sí. Sí, claro, yo, bueno, fue algo que dijiste hace rato que quería intervenir, ya pasaste por más temas. Hay una buena fuente de información, Harold. No, que claro, en el fondo, más allá de esto que decía yo delante, quería ponerle como la otra parte, de que, claro, para el punk no solo era como obviamente anarquista, por todas las características que tiene, por cómo nosotros entendimos que era el punk en nuestro contexto y cómo lo vivimos, las personas con las que nos vinculamos, los espacios, etcétera. También tienen razón los otros buenos cuando te dicen, puta, yo no soy punk y no soy anarquista, pues soy punk, y tienen un punk de repente más pesimista, toda esta escena, por ejemplo, de los últimos tiempos que ha tomado harta fuerza, que se escucha harto igual, no sé, pues Ignorante, Diondo, Inyección, no sé, el Hambre de Púa, todas estas bandas como mucho más pesimistas, con letras como me voy a cortar el pico, tengo botellas de meado en la pieza, estoy vomitando. Es como que ese es el contenido, incluso crítica al feminismo, al anarcopunk, a toda la gente que tenga esperanza como en cambiar algo también, y le dan a los fachos y a todos por igual, son un ventilador de caca brígido, y que igual pega, pues, weón. Estoy hablando, a mí, puta, me hacen rayar igual, ¿cachai? Me hacen rayar. Algunas weas me gustan, esa ruptura que generan, me gustan que molesten igual, y es parte también de la actitud punk que tiene uno, pero de repente, no sé, pues, me dicen mierda vacunen, y yo, a ver, con el barbón no te metáis, pues, o sea, como que igual estoy poniendo un ejemplo, ¿cachai? Sí, entonces, como que, claro, también uno ahí piensa, puta, un poco en lo que se hizo anteriormente, ¿cachai? Como que uno era excesivamente intolerante, y claro, acá hay ciertas cosas que yo no tolero ideológicamente, pero por otro lado tampoco puedo imponer lo que es el punk, el anarcopunk, nosotros somos un sector más politizado, ¿cachai? Lo que decís tú, quizás antes, en la charla pauta, antes de empezar a grabar, como que era eso, nosotros somos de este lado del punk, digamos, más politizado, que reivindica el anarquismo, digamos, como proyecto, práctica, como quieran llamarle. Pero, claro, los otros cabros del pesimismo, ¿cachai? No sé, esta banda que salió hace poco ahora, Tenso, ¿cachai? Que no son la misma escuela que Ignorante, que esto, ¿no? Son como otro tipo, pero son como los nuevos Corbutos, quizás, y claro, no andan ventilando caca para los otros punk, no son ni anti-anarcopunk, ni nada por el estilo, pero tienen un punk más pesimista, más apocalíptico, más del 2025, si está la 2025, sí. Se me olvidó el año que estamos hace. No, está la cagada, ¿cachai? Súper distópico todo el escenario que vivimos hoy en día, entonces también empiezan a surgir este tipo de punk ya desesperanzador y que llega, pues, weón. O sea, de ver las visitas, y son bandas que se escuchan más que las bandas de narcopunk que se mueven en Santiago, ¿cachai? Que es el objetivo. Entonces, también hablo un poco de este cansancio que tuvo el narcopunk después de este auge que tuve en esta época que habláis tú, ¿cachai? Que yo encuentro como finales de los 90, principios de los 2000, el narcopunk pegó brígido, y fue la época en la que yo me hice punk, pues, bueno. Yo me hice punk en el 2002, con 13 años, ¿cachai? Puta, todavía tenía que pedirle permiso a mi papá para ir a los conciertos, pues, bueno, ¿cachai? Pero a mi mamá también, pero igual, pues, ¿cachai? Fue la época en que yo me enamoré del punk, y fue en una época que el narcopunk era fuerte, pues, bueno. Y al principio, claro, la Boya Record y Flema y 2 Minutos y las guas clásicas, pero después ya empecé a descubrir guas como Desobediencia Civil, como Astopituaca en ese tiempo, ¿cachai? Que pues se fue Funeti, pero en ese tiempo fue importante. Y puta, no sé, pues con Estigia y Generación Perdida y Equidad y un montón de bandas del narcopunk peruano y chileno también. Puncora por un lado también, no sé, pues así también de acá, ¿cachai? Como que bandas que uno empezó a descubrir y que obviamente te marcaron un camino del punk que uno quería, que uno pensaba, más oscurito. Oye, desde entonces también habían sellos asociados como a la movida, me acuerdo, pues. Estaba Mazapunk. Sí, pues Mazapunk. Ay, estos de Rancagua, Maldita Cruz. Bueno, tenían unas compilaciones en términos de material musical, de fanzine y propaganda, bueno, súper grandes, pues. Bueno. De hecho, el año pasado igual como que intentamos tomar contacto con esa gente, y es difícil, como que están en otras paradas de la vida, pero la pega que hicieron por esos años la encontré terrible buena. Pararon toda una movida, y quizás más ligado al ámbito de Santiago, quizás con el paralelo de lo que pasaba con la Feria de la Cultura Libertaria en Valparaíso, la que se hacía acá también en el Fore. Ahí iban, me acuerdo, varios compitas de la movida, y me acuerdo
un afiche que me gustaba las cosas que escribían, el de zona temporalmente autónoma. Ahí saludos para esa gente, aguante las cabras y los cabros. Oye, vamos a ir al primer corte, corte musical acá del bloque del engaño, para seguir en la segunda parte con esta historia, esta cronología sobre el anarcopunk y el punk político en este territorio. Y vamos a presentar un tema, en verdad lo va a presentar Harold. Ya, sí. Bueno, a propósito de la fecha que se acerca, que se conmemoran los 10 años de la muerte de 5 cabros punk en la tocata de Doom, acá en Santiago, la selección musical de este programa van a ser con bandas en que participaron parte de los 5 cabros que murieron. Po. Entonces, primero, yo no me sé los nombres de los temas, pero después ahí se va a entregar toda la información en las redes sociales del programa, en los enlaces, etcétera, etcétera. Y vamos a escuchar a una banda que se llamaba Nadie, Na-Die. Y esta banda era de Ignacio. Ignacio tenía una monobanda, él tocaba solo. Parece que grababa las baterías y en vivo ponía la pista de la batería y tocaba la guitarra y cantaba. Tenía 17 años cuando murió y era un cabro súper activista, ¿cachai? Tengo la posibilidad de conocer a una persona que lo conoció como desde los 7 años en la escuela, el bibliotecólogo, y me decía que era un cabro inquieto, ¿cachai? Buscando siempre información, y hablaban con él, así me dijo que desde los 7 años hasta el día que murió, una semana antes, conversaron de la vida, de libros, de música, y se compartían cosas, ¿cachai? Entonces vamos a escuchar a Nadie, la banda que tenía Ignacio, su monobanda. La reconversión es la destrucción de todo lo que nos destruye. ¡Es el río! ¡Levantará sus oídos! ¡No ganaremos antes de que el mundo esté destruido! Nuestra convicción es destruir todo lo que nos destruye. ¡Nunca nos quedaremos callados! ¡Aunque nos maten o seamos fusilados! ¡Nuestra convicción es destruir todo lo que nos destruye! ¡Nuestra convicción es destruir todo lo que nos destruye! Ya estamos de vuelta ya en este programa número 152 de Recupera tu Vida, dedicado con mucho cariño también a varios compañeros, pero también en especial a los compas que fueron asesinados en la tragedia de Doom, que este año se cumplen 10 años, a ellos también. Y por eso también vamos a estar escuchando los temas, porque varios de estos compas tenían bandas, así que vamos a estar escuchando ahí un tema de cada una de las bandas. Y obviamente después en la descripción del programa, cuando lo subamos a YouTube, le vamos a poner así el nombre del tema, el link donde pueden escuchar también el resto de la música de estos compas y también mantener viva la memoria negra del punk.
Hoy seguimos, Harold, creo que seguía falta parte de esta cronología que hiciste en el primer bloque del punk, el anarcopunk aquí en este territorio. Bueno, sí hay como hitos que son como bien significativos, importantes, al menos para mí. Todo esto es subjetivo. Y bueno, como contaba, en el año 2000, cuando estaban como el auge de las ferias libertarias, el auge de bandas que viajaban a tocar y que pudimos compartir con ellos, no sé, Los Dólares de Venezuela, Doña Maldad de Venezuela, Tom Joad de Argentina, Migra Violenta, Ácidos Populares, entre medio vino una banda brasileña llamada Fobia, vino Coche Bomba, una banda de Francia con integrantes latinos que hacía ruido así, buenísima banda, y así un montón de situaciones más. Bueno, en esos tiempos no habían ni celulares ni internet, entonces en ese tiempo nos mandábamos cartas de papel, ¿cachai? Así conocía a muchos compañeros, y también lo que decías tú de recordar a los compañeros caídos, también entre todo esto, gente que yo conocía y me contactaba y compartíamos intercambio epistolar y de material. Estaba Gerardo de Cadencia G, que también falleció a fines del año pasado, un viejo así punk, anarcopunk, así importantísimo en muchos aspectos de la vida. Para mí, por ejemplo, es súper significativo el compañero. Tuve la suerte de compartir piel a piel con él hace 20 años atrás, y bueno, recordándolo a él también, pues en esto de la gente importante en el punk y anarcopunk en Latinoamérica, pues, y que nos mandábamos cartas y hacíamos todo este intercambio. En esos años, no sé, 2001, 2002, acá en Santiago se dio que mucha gente ligada al punk empezó a ir a visitar a los presos políticos, que en aquel año estaban en la cárcel de alta seguridad, y que tenían un grupo de ellos, un colectivo politizado, autónomo, anárquico, rebelde, llamado Camina Libre, y se dio un contacto súper rico ahí, pues. Hubieron tocatas dentro de la cárcel, no sé, En tu contra, Mal gobierno, tocaron adentro de la cárcel, Bebés paranoicos, o sea, hay como tocatas emblemáticas en la cárcel de mujeres en San Miguel. Y en eso nosotros desde Valpo, como teníamos esta red de contacto con Santiago, con las bandas amigas Sin Apoyo, Marcel Duchamp, Puncora, TAM, Pirómanos del Ritmo, Consecuencia, Desechable, Mal Gobierno, no sé si la nombré. Y en esos años también se dio un contacto con unos hip hoperos, ¿cachai? Como del colectivo Hipología, que eran como hip hop libertario o más alternativo, ¿cachai? No comercial, no gangsta, ¿cachai? Y fue una cosa hermosa. Entonces se empezó a dar como que un cierto grupo de punks empezamos como a trabajar en el apoyo a los presos políticos, pues, y establecimos esta amistad, vínculo como en el Camino Libre, pues, y lo íbamos a visitar a La Cana, ¿cachai? Ahí en ese tiempo los cabros habían peleado tanto en La Cana que tenían caleta de ganancias, ¿cachai? Lo que algunos llamarán beneficios eran ganancias, pues, ¿cachai? De ellos. Y no sé, pues habían visitas en que nos quedábamos a dormir dentro de La Cana, por ejemplo, ¿cachai? Una hueá rarísima. Y ahí, puta, no dormía, y pues, toda la noche conversando, tomando mate, fumando pito, así, unas agujas súper delgadas que se partían por la mitad y se repartían como entre medio, para que así nos asegurásemos que todos iban a fumar algo, ¿cachai? Así, porque era poco lo que podía haber adentro. Pero ahí empezamos a trabajar caleta por el Camino Libre. Y el año 2003 como que se planteó que ese era el año definitivo de la salida a la calle de los cabros, ¿cachai? Y nosotros ahí full trabajando, pues, calete punky, ¿cachai? Y anarcopunky, trabajando por los cabros. En Santiago estaba acá la Ocupa, la Casa Amarilla, que se podría decir que, puta, ahí toda la gente que vivía en esa casa, que era mi casa cuando yo venía, trabajábamos por la salida a la calle de los cabros, donde ahí salíamos en bicicleta, ¿cachai? A pegar afiches. Sí, puta, ahí está el finado Charlie, que era hermano de Rolo, compañero querido, que murió atropellado como un año después que murió el Punky Mauri, ¿cachai? Exactamente un año, así va a ser, fue terrible todos esos años, ¿cachai? Y bueno, y esta weá se coronó con la venida de Sin Dios a Chile, ¿cachai? El 2003.
de octubre de 2003. Sin Dios, estamos hablando de una banda emblemática para uno en aquellos años, ¿cachai? Importantísima con la práctica de la autogestión y el hazlo tú mismo y editando trabajos, así que eran verdaderos libros, ¿cachai? Con un disco musical a precio totalmente accesible. No, era increíble, po. Y vinieron a tocar acá. Fueron a visitar uno de ellos fue a visitar a los cabros del Camina Libre, y tocaron en nuestra Ocupa en la Casa Amarilla, ¿cachai? Entonces ahí llevando también como anarcopunk, la autogestión y el darle tú mismo a la práctica, ¿cachai? Querés ver una banda que te gusta, no querés ir a ver a bandas que tú consideráis comerciales, ¿cachai? O masivas, tráelos tú mismo, ¿cachai? Y puta, tocó Sin Dios y al otro día empezó la huelga de hambre definitiva del Camina Libre. Y en diciembre de ese año terminó con el triunfo, ¿cachai? Con la salida a la calle de los cabros, ¿cachai? Primero con algunas salidas dominicales y así paulatinamente, pero ahí fue cuando los cabros lograron salir a la calle. Después volvieron algunos, ¿cachai? Como Marcelo, que volvió a caer preso y lo tienen ahí encerrado, ¿cachai? Pero ahí puta, fue súper importante como el punk, yo creo, ahí en esa movilización social, ¿cachai? Además de todo lo que se hacía en paralelo por gente no punk ni anarquista, ¿cachai? Pero para mí fue importante, pues, bueno. Fue súper importante. Y bueno, y después de que vino Sin Dios, como que se establecieron lazos, esto de carta y correo, trajimos a tocar a Puaj, que era una banda importante, casi como Sin Dios, y que tenían el mismo nivel de trabajo en sus discos, libros con discos musicales, a precio baratísimo, y con Asto Pituac, ¿cachai? Que también era una banda como importantísima en el anarcopunk en aquellos tiempos. Después el vocalista tuvo un actuar indeseable, ¿cachai? Pero eso fue después, por lo menos, ¿cachai? Y los trajimos a tocar, ¿cachai? A precio barato, la entrada incluía un disco de regalo, ¿cachai? No, una guay increíble, pues. Y con eso demostrando que podemos hacer la guay nosotros, ¿cachai? Después de eso, puta, por mi parte, como que yo ya tuve ahí un parar en todo esto, porque fui papá, ¿cachai? Me dediqué a criar. Bueno, de hecho, cuando vino este Pituac, mi hijo tenía 1 año, ¿cachai? Y después empezamos a hacer otro tipo de actividades no musicales, ¿cachai? Como Encuentro Anarcopunk en Valparaíso. La feria. Bueno, la feria continuaba todos los domingos, ¿cachai? Como siempre. Pero hicimos unos encuentros anarcopunk que llamábamos como en el cerro, en la quebrada, que eran las jornadas anarcopunk, que esas culminaron en diciembre del 2006 con una acampada punk, no me acuerdo el nombre ahora de la actividad, fue como un encuentro anarcopunk en realidad, que era con acampada, ¿cachai? En carpa, ahí 2 noches. Justo cuando terminó este encuentro fue el día que murió Pinochet. Así, ese es como el recuerdo que tenemos. Ese día murió Pinochet y fue el encuentro anarcopunk en Valparaíso con acampada. Ahí fue como la última gran actividad, ¿cachai? En que yo participé en aquel momento, ¿cachai? Entre medio vino Terror y Miseria también en el 2003, ese año vino Terror y Miseria de Argentina, banda también importantísima en el movimiento anarcopunk latinoamericano y si no mundial, ¿cachai? Eso, pero nosotros siempre como que tratamos de hazlo tú mismo, hacer nosotros las cosas, no depender de otros, ¿cachai? Porque siempre cuando se depende de otros, tenés que pagar lo que te quieran cobrar, tenés que acatar las normas que te imponen ellos, no sé, que te revisen los guardias, que te prohíban entrar ciertas cosas, precios carísimos, ¿cachai? Y ahí ya con eso podríamos entrar como al tema esto de la conmemoración de los 10 años de la tragedia de Dumpo. ¿Te parece que empiece a conversar sobre eso? Sí, obvio. Ya. Bueno, nosotros hacíamos nuestras actividades, pero en paralelo habían otros punks, ¿cachai? Gente del movimiento que también hacía sus actividades, pues, más comerciales y con otro tipo de organización, ¿cachai? Nosotros nunca... Con otros intereses. Con otros intereses. En nuestras actividades nunca hubo guardias, por ejemplo, ¿cachai? Nunca revisamos. En cambio en estos otros recitales habían guardias, te revisaban, te reprimían, ¿cachai? Y se vio que el año 2015 iba a venir a tocar Doom a Chile, bueno, finalmente vino, y desde el comienzo de la organización se empezaron a dar
algunos problemas porque la gente que estábamos ligados como al anarcopón, al punk político, activista, pensábamos que nosotros deberíamos ser las personas en organizar la actividad, pues, ¿cachai? Por lo menos en Valparaíso nosotros siempre queríamos hacer una actividad y organizarla nosotros, no que la organizaran desde Santiago, ¿cachai? Y encontrando información, Mauricio, que tocaba en Altercado, era quien iba a organizar la tocata. Pero Mauricio sufrió un accidente, invalidatorio el accidente que tuvo, que no pudo hacerla, y ahí rebotó y llegó en el Fernando Sánchez, que era conocido como el marihuana en el ambiente, cantante de la banda Curas Boom, así como partícipe del movimiento skinhead chileno antifascista, como esa tendencia, y que era productor él ya hacía tocatas, grandes eventos. De hecho, él fue el productor que organizó Sin Dios en Santiago por la disco Laberinto. ¿Cachai? Sí, pues él fue el que organizó ese evento, pues. Él fue el que se consiguió la plata, el que invirtió, el que hizo el negocio ahí, ¿cachai? El trabajo. Toda la gente que perdió su entrada el segundo día, no se le devolvió el dinero, por ejemplo, ¿cachai? Para Sin Dios. Sin Dios les dejó unos discos de regalo y él regaló los discos, ¿cachai? Como a cambio del dinero. Quizás tuvo que pagar el arriendo igual, desconozco, pero ahí no devolvió dinero. Práctica que después se hizo súper habitual en festivales punk que se iban a realizar, pero que nunca se realizaron, ¿cachai? Marihuana organizó el recital de Doom y desde el principio este recital estuvo plagado como de polémica porque habían como peleas por internet de que iba a haber una avalancha, de que no iban a dejar que hubiera avalancha, que esta tocata la organizaban los antifascistas y que si tú ibas con alguna actitud agresiva hacia los antifascistas eras un enemigo. Por eso en el afiche decía antifascistas mandan, ¿cachai? Era un llamado, una provocación, pues, bueno, así como que anda a intentar hacer algo, no sé, sería antifascista, ¿cachai? Estaba todo plagado mal. Iba a ser en el Club San Martín, que era la casa que tenía el marihuana ahí en la Alameda, por el Metro Ecuador, o Pila de Ganso, o Padre Hurtado, como se llama ahora. Y iba a ser ahí, pues. Anteriormente ahí había tocado Barookers, una banda de punk UK, importantísima también para mucha gente, y que fue una organización de varias personas, entre eso parece que también estaba marihuana metido, pero gente amiga, querida, ¿cachai? Y la tocata de Barookers resultó bien, no hubo ningún problema, ¿cachai? Parece que se logró reunir lo que se necesitaban reunir, todo bien, ¿cachai? Entonces era ya lógico que se iba a hacer la tocata de Doom ahí, está. Y una semana antes del evento la cambian a una discoteca ahí en la Alameda, en San Francisco. Yo no conocía el lugar. Esa era el espacio Santa Filomena. Espacio Santa Filomena, claro, porque estaba el bar Santa Filomena y el espacio Santa Filomena en ese tiempo, que en los dos lados hacían tocata. Había uno más chico, otro más grande. Pero claro, ahí yo me acuerdo de haber tocado ahí unos meses antes, bueno, de que pasara esta, yo no fui, y ese día yo no fui. Nunca escuché tanto Doom, digamos, pero sabía que iba hacia ahí todos mis amigos, bueno, ¿cachai? Y bueno, para que fue un quiebre en el corazón ahí. Sí, para mí la tocata de Doom era importante porque era una banda antigua, la había escuchado, de hecho tengo su 7 pulgadas, el Police Bastard, ¿cachai? Pero ya le perdí la pista después de los años, ¿cachai? O sea, yo creo que no me iba a saber ninguna canción en el recital, por ejemplo, a diferencia de muchos que van a estar ahí, altos locos. Pero era importante ir a la tocata y yo en ese tiempo, en Valparaíso, activista allá, paternando, nunca venía a Santiago, ¿cachai? Entonces venir a Santiago para mí era como un hito importante, a ver a los cabros que no veía nunca. Entonces para esa tocata yo vine, al otro día iba a ir a hacer un trabajo, ¿cachai? Entonces venía con la mochila, me quedé en la casa de un amigo, y ahí, no sé, está amigos, Chico Leo, el Requena, el Gualo, y nos fuimos caminando todos juntos ahí a la tocata de Doom, pues ellos vivían ahí como por detrás de la Moneda, por esos lados, por el Bulne. Y llegamos y era como una fiesta afuera, tal, no sé, los cabros de Temuco, los cabros de Conce, un amigo de Iquique, ¿cachai? De hecho ahí estaba, el Barty de Iquique y estaba el Fabi que falleció, ¿cachai? Ese día, el hermano de Miguelazo,
y estaba el Pierre, y nos pusimos a conversar un rato, a compartir, ¿cachai? Su trago. El Fabi me regaló sus fanzines, los 3 números de Crimental que tenía, y que el loco llevaba ahí también para regalarle a los locos de Doom, ¿cachai? Si el loco iba a ver a Doom. Y puta, dentro de toda esta fiesta, ahí hubieron sucesos raros, pues bueno, llegamos a la tocata y cachamos que la weá era una escalera, un subterráneo. Ya para mí eso era rarísimo, ¿cachai? Yo en ese tiempo no estaba tan ciego, ¿cachai? O creo que no estaba ciego, de hecho. Y puta, ahí cachando la weá, cachando que los guardias estaban terribles hostiles en la parte de arriba de la escalera, ¿cachai? Y en algún momento pasa algo, un suceso que los guardias bajan, ¿cachai? Como que liberan la reja de arriba y bajan y como que se parapetan, ¿cachai? Y en un momento pasan unos pacos de camisa, loco, y puta, la gente lo echó cagando, weón, ¿cachai? Hacía botellazos, no, mal. Entonces, para mí Bien. sí, no, pero digo yo, mal lo que se venía, ¿cachai? Nosotros con mis amigos dijimos, weón, van a llegar los pacos con cuática, loco, ¿cachai? Van a llegar los pacos con cuática, entonces hay que entrar, ¿cachai? Si nos quedamos afuera, weón, cooperamos con la plata, cooperamos con los pitos, ¿cachai? Y más encima nos perdemos la tocata y nos llevamos un par de palos por weones. Entonces, ahí cachamos que la gente empezó a correr a la puerta, weón. Yo después caché que hubo una pelea entre medio, ¿cachai? Antes de que empezara esto de que la gente tratara de entrar, hubo una pelea, ¿cachai? Yo lo vi después en los videos, pues, en el momento yo no la percibí, yo en el momento caché el tumulto que empezó a entrar, y yo en mi volada con mis amigos dijimos, los pacos, ¿cachai? Así como que la primera weá que pensamos, y corrimos, pues, y yo estaba en el tumulto, ¿cachai? Yo estaba en el tumulto, y cuando estoy bajando una escalera, se da un fenómeno, al menos para mí, que soy un poco alto, que en algún momento se termina el foso de la escalera y chocáis contra la superficie, pues contra el nivel 0, por decirlo de alguna manera, ¿cachai? Y a mí como que la cabeza me choca, ¿cachai? Entonces se me hace como un efecto túnel y me tengo que agachar, pues, bueno, y está el tumulto empujándote, es una hueá rarísima. Años atrás en Valparaíso, en un local llamado Bar La Aduana, que también era un subterráneo, ¿cachai? Hubo una avalancha en su escalera que era más delgada, y a mí me pasó el mismo efecto, loco, y me agarré como con los brazos, y igual se me van los brazos para atrás, así una weá mal. Y el otro fenómeno que se da en la avalancha en la escalera es lo que yo llamo al menos el efecto abanico, que se te quedan los pies atrapados, ¿cachai? Que sin movimiento entre varias gente, pero tu cuerpo sí se menea, se mueve, ¿cachai? Weón, yo estuve en ese momento abajo, atrapado, ayudando a gente a salir, ¿cachai? Mientras la gente arriba seguía empujando, ¿cachai? Y mucha gente pasando por arriba de los cabros y las cabras que estaban tiradas en el suelo, ¿cachai? Pisándolas, ¿cachai? Para salvarse, no sé, para zafar de ahí, po. Y no sé, yo pienso que era como una pila de personas, ¿cachai? De cabros y cabras así, como de 3 niveles, por decirte, ¿cachai? Así tirado. Entonces había gente aplastada mal, ¿cachai? Y cuando se logra, entre comillas, descomprimir un poco, bajo a ese nivel de descanso de la escalera y cacho a los guardias que eran unos skinhead, ¿cachai? Eran skinhead, los skinhead típicos guardias del marihuana, amigos del marihuana y del piño del marihuana, ¿cachai? Tratando de hacer reanimación, ¿cachai? Así desesperado. Yo vi 2 cuerpos inertes ahí. Y los locos tratando de hacer reanimación ahí. Y ahí me dio una weá así mal. No sabíamos cómo qué hacer. Era una sensación rarísima. ¿Cachai? Salimos, vi al marihuana como quejándose en un momento así como que puta, estos weones, puta, ¿por qué hacen esta weá? ¿Cachai? Así, para la cagada el loco, ¿cachai? Para la cagada así. Y como culpando así, puta, los weones que son puta, gente indignada para la cagada, quemando basura en la calle, así bolsa de basura y como tirándolas para la escalera, ¿cachai? Y nosotros así diciéndole que no hicieran esa weá, que no fueran estúpidos, pues. Siempre había gente amiga de uno, ¿cachai? Que habían tocado, ¿cachai? Amigos que tocaron, telonearon, y gente que asistió, pues, bueno, los amigos que alcanzaron, los que entraron antes, pues, bueno, ¿cachai? Los que podían tomar copeta adentro, pues, ¿cachai? Uno que es más proleta se queda afuera, tomando afuera y compartiendo afuera, pues, bueno. Y bueno, y en el momento en que había gente tirada abajo, cuando estábamos tratando de pararlo y toda esa weá, había gente que venía desde arriba sin saber qué había pasado
y pasaban como por arriba de los cuerpos y levantaban los brazos así como triunfantes, lo logramos, ¿cachai? Una weá así rarísima, weón, no, mal. Mal, nosotros ahí pasó esta weá, tiraron la basura, sacamos las basuras para afuera para que la weá no se quemara, llegaron los bomberos, ¿cachai? Ambulancia. En un momento como que la gente así le empezó a tirar weá a los bomberos. Era una weá rarísima, ¿cachai? Una sensación para mí rarísima, no sabía qué hacer. Y entre medio me llamaban por teléfono así, ándate de ahí, ¿cachai? Y yo con mi amigo ahí, weón, como... No podría explicar la sensación que teníamos, pero comparándolo así como algo de actualidad de los pacos culeados que mataron a los niños y de las protestas de los cabros que entraron a la cancha y que por toda la prensa dicen, ay, entraron a hacer nada, a sacarse selfie. Yo pienso que esas personas se sentían como nos sentíamos nosotros afuera de la Guadalum, sin saber qué hacer, así como con movimientos erráticos, ¿cachai? Una weá rarísima, sin saber que habían muerto cabros, ¿cachai? Yo no sabía que habían muerto cabros, ¿cachai? En ese momento, ¿cachai? Hasta más tarde, cuando nos fuimos a la casa de donde el Requena, ¿cachai? Ahí a un par de horas después, como cachando la situación y llamando por teléfono para allá y para acá, ¿cachai? Sin tener mucha certeza de lo que había pasado así, en definitiva, pues, ¿cachai? Pero puta, yo tengo unos amigos muy queridos, ¿cachai? El Negro, baterista de Marcel Duchamp, que en ese tiempo tocaba con Dentro de Nada, que teloneó, la banda del Juan Carlos Valente, que le dicen el peruano, ¿cachai? Me contaron, él con el Andrex, que tocaron esa noche, que cuando se fueron del local, a un par de cuadras se encontraron con un amigo de él, que el loco estaba, un amigo así, no sé, choro, parado, ¿cachai? Lo vieron así como arrinconado, llorando, tiritando, mojado, ¿cachai? Al loco los guardias lo habían mojado, le habían puesto choque eléctrico y le habían pegado, ¿cachai? Y el loco ahí, los locos cacharon al toque esa weá, ¿cachai? Y ahí, esa historia yo la supe después, pues, no en el momento, ¿cachai? Entonces, como que eso demostraba la evidencia de que los guardias sí actuaron de esa manera. Yo no vi nada de eso, ¿cachai? No logré ver porque yo estaba más arriba, no estaba ahí en el grupo de avanzada, ¿cachai? Pero los guardias aplicaron choque eléctrico, mojaron a los cabros y a las cabras que estaban abajo y les pegaron con stick, ¿cachai? De hecho, en el juicio que hubo a cabo, porque bueno, murieron 5 cabros, murieron 2 inmediatamente, después el Fabi murió en la madrugada, el cuarto chico no recuerdo cuándo murió, pero Robert murió como, no sé si 20 días después, un mes después, desconozco el tiempo exacto, pero murió semanas después del accidente. Estuvo ahí hospitalizado, agonizando harto tiempo, y hubieron hartos cabros y cabras también heridos, ¿cachai? Está el Fucsia de Valpo, que estuvo hospitalizado mal, ¿cachai? Y hartos cabros, pues, ¿cachai? Y bueno, los que organizaban esta tocata era el Fernando Sánchez el Marihuana, ¿cachai? Y la productora Coroba, que la lleva la Carla Coroba, que es la que organiza las ferias PAN, ¿cachai? Y su compañero el Pepote, que tiene una empresa de guardia de seguridad que estaba a cargo ese día ahí, ¿cachai? Y que debe tocar en bandas también, desconozco en qué bandas tocarán, ¿cachai? Son personas, estas personas son activas en el PAN, pues, bueno, y siguen organizando actividades, pues, ¿cachai? Y siguen asistiendo, pues, bueno, ¿cachai? Comparándolo con lo de, bueno, como también meter el tema también y no dejar pasar lo que pasó en la semana con los niños que fueron muertos por los pacos, ¿cachai? Como que se trata de satanizar a las víctimas, ¿cachai? De poner en duda a la víctima, ¿cachai? En su actuar, ¿cachai? Para justificar la represión, la violencia, ¿cachai? La tiranía, el odio, weón, así. No entiendo yo por qué los skinheads organizan una tocata de punk politizado o anarcopunk si los buenos detestan el anarquismo, por ejemplo, ¿cachai? No me cabe en la cabeza, pues, weón. ¿Qué de plata, po? Sí, pues, puede ser en un afán comercial o puede ser en un afán de hacer el favor, no sé, es raro, ¿cachai? Es que yo creo que ahí también está el factor como que, no sé, yo creo que ahí está para ellos es un negocio igual en el sentido de hacer tocata, era para ganar plata, para traer las bandas también que a la gente le gusten, también pasarlo bien, me imagino que ellos también
ahí están con las bandas, las conocen, carretean, y hay una guata también de que les gusta hacer eso, ¿cachai? Porque quizás les gustan las bandas también. Pero hay un fin de ganar plata, y bandas como Doom, aunque sean como icónicas del narcopunk, del punk político, son transversales, ni llegan a más gente. Que Doom es una banda conocida, que lleva gente, entonces trasciende el ambiente de los más politizados y es un negocio también, una tocata donde pueden sacar sus lucas. Yo creo que por ahí va también, o sea, ellos ven cuando ven una banda, ven el número de gente que la escucha y potenciales compradores de entrada. Y así están viendo como, no, yo creo que esta banda tiene una perspectiva política y que bueno traerla en este contexto a Chile, porque no creo que operen desde ahí, ¿cachai? Operen desde el marketing. Bueno, vamos con una canción para darle una pausa. Sí. Preséntelo pues. Ya. Bueno, dentro de los 5 fallecidos, como comentamos en el bloque anterior para dar el paso a la música, todos tenían grupo musical, ¿cachai? Daniel, que vivía en Coquimbo, no sé si era de Coquimbo y vivía en Santiago, tenía una banda que se llamaba Gordo Bastardo, que era como punk acelerado, ahí para que conozcan. Y luego en los enlaces ahí por las redes sociales vamos a tirar todos los videos para que conozcan ahí las canciones en concreto. Aquí en la parte final del bloque El Engaño. Lo que sonaba a continuación era Gordo Bastardo, que es la banda de Daniel, uno de los cabros que fue asesinado en la tragedia de Doom el 16 de abril del 2015. Programa dedicado para ellos y para otros compas más que vamos a ir mencionando y que ya hemos ido mencionando también a lo largo del programa. Bueno, y en este último bloque del Engaño queremos hacer especial mención a la compañera Julia Chuñil, que ya lleva más de 160 días desaparecida, ¿no? Estamos llegando cercano a los 200, a esta altura ya casi la certeza de los responsables, ¿no? El poder económico, el poder latifundista, extractivista, en el sector centro-sur de este territorio. Y bueno, con el silencio cómplice obviamente siempre del Estado, incluso de los movimientos sociales, incluso de la izquierda institucional, ¿no? No hemos escuchado en ningún momento el Partido Comunista, alguna de los personeros, digamos, de la izquierda electoral que se haya acordado o haya hecho algún gesto. Por eso Julia Chuñil, así que bueno, normal, ¿no? Tiene que ver también con la política del olvido
de una persona que obviamente representa un peligro o una incomodidad, digamos, una piedra en el zapato para todos los intereses del gran capital. Y por otro lado también recordar o hablar un poco, analizar el asesinato de los dos adolescentes, los dos niñas, adolescentes, de la hinchada de Colo-Colo, asesinados por la policía, justo en abril también, y atropellados por un zorrillo, ¿no? Como que un poco, yo creo, lo hablamos aquí con Harold y con otros compas, como que varios se les vino a la mente el tema de Doom, justo como 10 años después y la misma fecha. Se produce, digamos, un hecho similar, digamos, en un evento masivo, diferente, ¿no? El contexto, los culpables quizás directos, pero nos vas a recordar y da rabia también porque los mismos comentarios, digamos, de culpar a las víctimas. Yo personalmente en el colegio donde trabajo escuché el comentario de una señora el otro día, una profe, diciendo, bueno, algo estarán haciendo, si la típica, como, ¿no? Algo habrán estado haciendo, las blancas palomas, digamos, esa misma lógica que opera desde los detenidos desaparecidos en la dictadura, pasando por todo, digamos, la década del 90, 80, hasta llegar a este caso, ¿no? De hecho, como que nuestro lema, consigna en esta conmemoración de los 10 años, es recalcar que esto no fue un accidente, ¿cachai? Esto fue una masacre que estaba preparada, o sea, los guardias estaban preparados para golpear, ¿cachai? O sea, no podía ser una entrada masiva de gente en bajada, ¿cachai? En una escalera, en una boca de lobo. Más encima del recital era como en el piso -2, así era mucho, una escalera súper larga, ¿cachai? Era un subterráneo, las medidas de seguridad, o sea, la puerta de emergencia me imagino que debe haber sido una escalera delgadísima, no sé. Un amigo me comentó que él recorrió la escalera de emergencia cuando vio que estaba quedando la cagada, él estaba abajo, como que instintivamente buscó la salida de emergencia. Pero me decía que no estaba ni señalizada ni nada, ¿cachai? Así estaba como detrás del escenario, fondeado, ¿cachai? Entonces, todo esto estaba preparado y orquestado, o sea, ¿con qué objetivo tú vas con un choque eléctrico como medio de defensa para resguardar una puerta de una tocata, ¿cachai? O de un recital, ¿cachai? ¿En qué momento a ti se te ocurre eso, ¿cachai? ¿Con cuál es tu intención finalmente con eso? Sí, claro, capaz que la intención no era como de ellos matar cabros, ¿cachai? Pero obviamente cuando vais a propósito con una wea así es porque vaya a un enfrentamiento y vaya a agredir a alguien. Quizás no queréis buscar su muerte y con esa wea como que los locos de que hagan tragedia, como que el marihuana, como tú dijiste, porque se les pasó la mano quizás. Pero obviamente van con un afán de... Yo creo que también porque conocen un poco el perfil del público que iba a llegar con Doom también. Pues ya, estos weones narcopum. Ya había un montón de gente que le tenía mal a fiscal, le tenía mal a la productora por temas como más políticos, digamos, más que por quizás un acto deleznable como este, en particular, que ya lo mandó completamente a la mierda. O sea, había gente que hasta ahí todavía los defendía, ¿no? Después ya... tiene que ver con eso. Yo creo que los locos iban preparados a enfrentarse como con este mundo de punk politizado que les tiraba la pelada, les tiraba la pelada por representar, digamos, la ala más comercial del punk, lo más político, más interesada, digamos, lo netamente musical, en los grandes conciertos, que en solidarizar con compañeros presos, con compañeras presas, o en darle un contenido más confrontacional al punk. Yo respecto de ese día me acuerdo, me llamó mi mamá preguntándome que si estaba en la tocata, pues, y me dijo prácticamente así como que me fuera al toque para la casa y no lo podía hacer en ese momento. Y me comenta lo que pasó, viendo la tele, y lo primero que veo son a amigos míos que estaban ahí como en la imagen del archivo. Y fue para la cagada porque en el fondo empecé a averiguar sobre la misma, si que todos mis amigos que habían ido al concierto estaban bien. Y muchos me enteré después que habían ido al concierto, y muchos con heridas, otros con mucha rabia, otros que los amenazaron incluso. Entonces fue una weá súper brígida. La recuerdo y me pasa algo así como muy, no sé, algo como en la garganta, así como en la guarda. Sí, es cuática la situación para mí. Pero con lo que decís tú, Petico, de que
iban a ir los anarcopunk y estos los locos. Bueno, se prepararon desde antes, pues, y por eso su eslogan era antifascistas mandan, ¿cachai? Es que lo bueno es, si uno quería entrar gratis y no quería pagar, era como enemigo de los antifascistas, entonces iba a pagar como que si fuera un fascista, ¿no? Para ellos, ¿cachai? Así a ese toque iban preparados a ese nivel, ¿cachai? Y afuera yo pienso que no había, o sea, se vendieron como 300 y tantas entradas, ¿cachai? Todos los cabros que murieron tenían su entrada. Yo todavía tengo mi entrada ahí sin cortar, ¿cachai? Y entonces si iba a haber una avalancha de gente que quisiera entrar gratis, no eran más de 30 personas, ¿cachai? Así, preparar todo ese operativo para eso me parece que es desmedido, ¿cachai? Y dentro de la gente no estaban los cabros como conflictivos que uno podría denominar, no sé, los Punkies Destroy, ¿cachai? Los que vos, ¿cachai? Que siempre van a ir ahí a la guerra, puta, no era ese público el de Doom, ¿cachai? Entonces, eso. Y bueno, y a mí lo que... Muchos de estos personajes siguen viviendo, ¿cachai? Siguen participando de la escena punk, siguen haciendo eventos masivos, ¿cachai? Trayendo a grupos punk más connotados, ¿cachai? Lucrando así, totalmente lucrando con esto, ¿cachai? Hacen ferias punk, donde se vende todo tipo de cosas relacionadas con el punk, que era como podría ser como la feria libertaria que uno hacía, ¿cachai? Como de corte anárquico, pero esto ya como en otro tenor, ¿cachai? Y la gente le sigue dando cabida, pues, bueno. Para mí es triste tener amigos que en algún momento fueron amigos súper queridos, activistas, participaban con uno, ¿cachai? Y veis que van a las ferias punk de Coroba, ¿cachai? Coroba fue parte de la organización de la tocata de Doom, ¿cachai? Fue parte de productora. Y uno de los integrantes de Coroba, el Pepote, con su empresa de guardia de seguridad, fueron los encargados de la seguridad, ¿cachai? Y los locos todavía tienen cabida, pues. ¿Cachai? Todavía tienen cabida, po. Y siguen haciendo eventos y siguen ganando plata, ¿cachai? Y siguen trayendo bandas grandes. Y como decís tú también, hay gente que sigue dándoles plata, pues, o sea, no, como que yo no puedo, he vuelto a ir a tocatas de este tipo de gente, no he vuelto a escuchar a los fiscales, se me aprieta el corazón igual de recordar todo esto, pero hay gente como que le da lo mismo, como que puede perfectamente ir a poner su puesto a la feria, ir a estar compartiendo en tocatas con marihuana, con toda esta gente, y les da lo mismo, pues como que es más importante el carrete, el vacile, la tocata, y no darle el peso a lo que significa que 5 punk y 5 cabros hayan sido, ya quizás no era la intención de ellos matar a los cabros como decís tú, pero puta, si tengo guas para dar descarga eléctrica, mojar el piso, igual hay una intencionalidad ahí, pues, ¿cachai? Ahí hay una intencionalidad de hacer un daño no menor, pues. Y no solamente como resguardar la entrada, como decir, tú se habían vendido casi toda la entrada, no era un piño más de 30, era necesario, valía la pena, o sea, gente que para ellos ni siquiera se lo cuestionan. Llegan y actúan de esa manera, invierten en seguridad desmedida y que nadie ha dado la cara pues, hasta el día de hoy. Bueno, de hecho, bueno, hubo un juicio por esto. A mí no me interesa en todo caso que paguen con cana, no estoy ni ahí con mandar a la cana a alguien, ¿cachai? Pero salieron declarados culpables como de homicidio, algo así, ¿cachai? Desconozco en términos legales bien cuál fue la condena del marihuana, por ejemplo, como productor del evento. Se supone que tuvo un arraigo por un tiempo, alguna vez pagó un dinero para poder salir de gira con Curas Boom a Europa y cosas así. Pero a mí lo que más me interesa es como el juicio social, moral de uno, ¿cachai? O sea, yo no sé qué haría si me encontrara con el marihuana frente a frente, ¿cachai? No sé, más encima no lo vería tampoco porque estoy ciego, ¿cachai? Pero si estuviese con un amigo, con alguien que me apañara, lo corretearía, pues, y lo haría caminar, ¿cachai? Lo haría caminar todo el rato, ¿cachai? No podría estar yo compartiendo en un espacio en que el buen estuviera, ¿cachai? Y por lo mismo evito ir a las actividades que hacen estas personas, pues, ¿cachai? No sé, me perderé un montón de recitales de bandas que alguna vez me apasionaron caleta, ¿cachai? Que me traerán bonitos recuerdos, pero como que, no sé, pues no puedo ser cómplice de ese aspecto, ¿cachai? En ese aspecto no podría estar ahí compartiendo con ellos, sabiendo que están ahí, no sé. No podría ir a la feria punk,
¿Cachai? Por ejemplo, nunca. Aunque tocara, no sé, y viniera Johnny Rotten con guitarra acústica. ¿Cachai? Me lo perdería nomás. Puedo vivir tranquilo sin ver a Johnny Rotten tocar guitarra acústica. Pero es cuática la guapo. Hay gente que no piensa así, pues, ¿cachai? Y que les agradece y que les sigue llenando los bolsillos, ¿cachai? Y puta, yo tengo caretas de desconocidos, ¿cachai? Que están ahí todo el rato, pues, no se cuestionan nada, pues, así nada. Es increíble, ¿cachai? Es increíble. No sé, los otros cabros, los skinheads, ¿cachai? Que hacen este festival pan ahora que hicieron el año pasado, ¿cachai? Como con bandas antiguas. Esos buenos que siguen ganando plata, ¿cachai? Siguen llenándose los bolsillos, siguen riéndose en nuestra cara, ¿cachai? Es cuático. Yo igual ahí con mi amigo en Valpo, con Miguelazo, igual seguimos en la bola de hacer nuestras propias tocatas, ¿cachai? Entonces el año pasado trajimos a DHK, ¿cachai? A Eutanasia, una banda importante, que después acá en Santiago vino y tocó en el festival ahí con los otros hueones y los locos se fueron amando a los skinheads y odiando a los punkies, ¿cachai? No me importa, yo los traje a los locos, ¿cachai? Yo hice la bola y si pudieron tocar ante 1000 personas, puta bacán por ello igual, pulenta, ¿cachai? Yo hago la tocata porque yo la hago desde el hazlo tú mismo, ¿cachai? Puta, si los cabros después en el otro lado se la organiza alguien que no es de mi agrado, puta, no puedo hacer nada si los cabros están viajando, ¿cachai? Y si en otro lado alguien de la volada de uno no se movió para hacer algo, puta, yo ahí, cada lugar tiene su no sé, pues se manejan a sus maneras, ¿cachai? Pero no sé, pues ahora nosotros en Valpo, este año vamos a llevar a Tenso, ¿cachai? Desconozco quién lo organiza acá en Santiago, no tengo idea, ¿cachai? Pero nosotros, puta, la vamos a hacer allá en Valpo con las bandas que nos gustan, al precio que nos guste, en el lugar que queramos nosotros, ¿cachai? Y vamos a llevar a Beethoven de Brasil, ¿cachai? Porque seguimos haciendo tocatas, pues yo sigo creyendo en el hazlo tú mismo, ¿cachai? No estoy ni ahí con postularme a un fondar, ¿cachai? Para hacer un evento o ganarme un fósil para comprar una amplificación, ¿cachai? Puta, en mi situación de discapacitado, puta, yo puedo vivir a costa del Estado con mis pensiones y mis weas y ya, pero en mi volada política que yo creo, nunca estoy ni ahí con involucrar al Estado, porque uno lo hace desde el corazón, desde el hazlo tú mismo y perdiendo plata todo el rato, ¿cachai? Perdiendo plata todo el rato, ¿cachai? Y ahí seguimos adelante, pues, bueno, y no olvidando, ¿cachai? Lo que pasó, que estos personajes no pasen piola, ¿cachai? Que se paseen así tranquilamente, ¿cachai? No puede ser, pues, bueno, ¿cachai? La gente tiene que cachar de dónde proviene todo, quiénes organizan, ahí hay que informarse, o agarrar una calculadora y sacar la cuenta nomás, pues, bueno, ¿cachai? 15.000 personas, Teatro Caupolicán, 30 lucas en la entrada, pum, ¿cuánto es? ¿Cachai? En la puerta es necesario tener guardia, si ya te llenaste los bolsillos, ¿cachai? La puerta abierta nomás, pum, ya era. Lo que pasó con la Polla Record la vez anterior ahí en el estadio, ¿cachai? Ya con todas las entradas que habían vendido tenían todo cubierto, pasaje, amplificación, estadio y bolsillo, ¿cachai? Dejáis la puerta abierta y que se maten entre los punkies y si tocan o no tocan da lo mismo, la platita ya entró, ¿cachai? Esa es la bola de los locos. Es un comportamiento punk esa weá, no es nada de punk, pues, ¿cachai? Y son locos que tienen caleta de cabida, pues. Es cuática la weá, pues, ¿cachai? Bueno, igual eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos de siempre, de la diferencia, porque el pan politizado justamente no apunta a eso, pues la prioridad no es cobrar la entrada, ni asegurarte la plata, ni asegurarte a ti mismo, sino mantener la idea, mantener la difusión de la música igual, pues. Hoy, antes de cerrar este bloque y pasar ya al siguiente bloque de Memoria Crítica, ¿alguien quiere decir algo? Respecto de algo que mencionaba el Harold sobre su discapacidad, para el concierto de Baristo, ¿vieron a cuánto estaba la entrada para las personas en silla de ruedas? 46 lucas. Está más caro que lo que paga una persona así, no en una condición de discapacidad. ¿Y eso por qué? ¿Como para que no vayan? No sé. Yo tengo un compita, un amigo que anda en silla de ruedas y me traté de conseguir algún contacto de parte de la productora para que, bueno, así bajen el precio de la weá, ¿cachai? Y mi amigo mandó el correo, no se lo respondieron. Así que así estamos. Entonces
se aplica la lógica, pues, como del número, pues, ¿cachai? Da lo mismo que se maten entre ellos o que tengan que pagar un valor más alto de la entrada. La weá es hacer la luz. Esa weá quería agregar. Horrible, hacer la mercantilización de todo, incluso el punk. Harold, ¿queréis presentar el tema para hacer el corte de este bloque? Sí, bueno, gracias por la invitación al programa. Siempre se agradece poder conversar. Pienso que la memoria es un ejercicio súper necesario. La nostalgia me parece que es una mierda, pero la memoria creo que es súper importante. Sí, bueno, recordar que el miércoles 16 de abril se cumplen 10 años desde la tragedia de la tocata de Doom, donde 5 compañeros cabros, punky, activistas, murieron. Hemos estado escuchando la música de las bandas que participaron y ahora vamos a escuchar a una de las bandas que tuvo Fabián. Fabián era un cabro iquiqueño, igual que yo, mucho menor que yo en edad, pero que de seguro compartimos en Iquique en las ferias libertarias callejeras que se hicieron durante varios veranos, ¿cachai? Alguna vez organizamos una tocata de un grupo de Perú en Iquique, Sistema de Aniquilación, que iban viajando. Yo no estaba en Valparaíso para organizar la tocata, entonces estaba en Iquique de verano y les ofrecí organizar como un ensayo abierto en la calle. En esa tocata tocó el Fabi con una banda que tenía en aquel tiempo, no recuerdo si era Parásito. Fabián era narcopunk, igual que nosotras y nosotros, ¿cachai? Era narcopunk el loco, se definía como narcopunk. Y en Valparaíso, cuando se fue a Valparaíso a estudiar, ahí a vivir con su hermano Miguelazo, y compartió con toda una escena que para mí en aquellos años eran como los Punkies Destroy, ¿cachai? Los Conchetumare. Y él formó una banda llamada Aberrante, que es la que vamos a escuchar. Bueno, a raíz de lo de Doom, en Valparaíso después la escena se unificó, así se unió. Como que los narcopunk con los que consideramos los Destroy, nos hicimos todos amigos y amigas, ¿cachai? Como que nos unió caleta. Y Fabi era ese tipo de personas, pues como que unía a los distintos piños, y la escena que tuvieron los cabros en aquellos años en Valpo fue súper rica. Yo me la perdí, ¿cachai? Yo me la perdí porque era de otra bola. Y vamos a escuchar Aberrante del Loco Fabi. Aguanta el Loco Fabi.
Buenas, estamos de vuelta aquí en la sección de Memoria Crítica, la sección de historia del programa Recupera tu Vida, este programa de hoy 13 de abril del 2025, que usted lo va a escuchar unos días después porque todo esto es tiempo relativo, según Einstein y según el anarquismo, nadie. Bueno, el comentario delirante. Nos estamos acordando en esta ocasión de las revueltas punk en Hannover, unas revueltas que empezaron a finales de los 70, donde se juntaban punks en esa ciudad, pero también empezaron en otras ciudades de Alemania a juntarse unos añitos antes, y en esos contextos se generan fuertes enfrentamientos con la policía, pero también donde los punks iban con consignas como contra las policías burgueses, declararon abiertamente que iban a ir a buscar un enfrentamiento inmediato con la policía, o también en la versión del 83 y el 84 en Hannover, que fueron como las más intensas en términos de destrucción urbana y de enfrentamiento con la policía, iban con el lema de dejemos la ciudad hecha ceniza. Eran punks contra el orden social, no sé si todos posicionados desde el narcopunk, pero sí desde un punk político antisistema confrontacional, que se juntaban, digamos, a eso. No eran las típicas juntas punk de concierto, emborracharse o drogarse, sino que eran juntas a generar revuelta, ¿no? al enfrentamiento. Quizás también había sustancias de por medio, porque estamos hablando de punks, y es una constante a lo largo de su historia, pero sí evidencian como esta intención de ir a dejarla cagar. Se llamaba Los Días del Caos, como decía, empezaron a finales de los 70 y los 80 se dieron con harta fuerza. Y las versiones más intensas fueron del 83 y el 84, con muchos detenidos, muchos lesionados, y donde también hubieron enfrentamientos no solo con la policía, sino que con punks y skinheads de derecha, que iban a modo de como contrahuelga, digamos, ir a frenar el avance como de la revuelta punk antifascista, anticapitalista, ¿no? Que sea una pugna política importante entre diferentes tipos de punks, hablando sobre todo en los años 80. Después del 77 sobre todo, que hay una división bien grande al interior de la contracultura entre los sectores fascistas, los sectores antifascistas, mediada por el racismo, ¿no? que empiezan a pregonar varios skinheads y que hace que se marquen de la escena antirracista, de la escena de los mods, de los skinheads en ese tiempo, que eran como todos amigos negros, blancos. Y el proceso de politización parte ahí, y bueno, se evidencia y se generan o se expresan, digamos, en estos enfrentamientos. El 84 fue como la última versión clásica del periodo, y de ahí sufrió como un receso hasta el año 95-96, donde se genera donde como unos punkies más jóvenes, digamos, quieren como volver a revivir los días del caos, volver a revivir como en un acto de memoria lo que había pasado en los 80, y reviven, digamos, los días del caos en el 95 y el 96. También haciendo barricadas gigantes en toda la ciudad, enfrentándose con la policía, destruyendo propiedad pública, propiedad privada, los bancos. Hay un caso en donde atacaron con bombas molotov bancos a la policía. O sea, iban como bien preparados para el enfrentamiento. Y bueno, queda digamos como hay en la memoria estas revueltas punks, que a mí me parece bueno recordarlas, porque son como una instancia para decir, mira, los punks no solamente se juntan a emborracharse y a drogarse, sino que se juntan igual, pueden tener como prácticas anticapitalistas, prácticas anárquicas, confrontacionales, incluso insurreccionales, porque hablando como eran de protestas generalizadas, digamos, de estos punks alemanes. Entonces, bueno, ahí a replicar los días del caos sería un Santiago del día. Bueno, hay harta información en internet para que la busquen, ponen Días del Caos, Hannover con doble N, la ciudad donde se generan estas instancias, o Revuelta Punk, Hannover, Días del Caos, les va a salir harta información igual en internet. También hay artículos más académicos, como tesis del PAN, algunas cosas están en inglés, están en español, pero bueno, para la gente más letrada, yo no los pude, nunca aprendí inglés. Así que eso. Hay unos documentales, unos como mini documentales, bien breves igual en YouTube, como así, esos documentales como de 15 minutos que te cuentan un poco la historia, no profundizan mucho. Pero en artículos académicos hay un poco más, hay como historiadores de la contracultura en Alemania que han estudiado a fondo como el punk y bueno, el hipismo, los mods, los skinheads, todas estas personas como tanto en Alemania como en otros países de Europa, y hay harto material como desde la academia, pero más como de columnas, más como periodística o de reseñas, y hay bien poco en verdad. Pero ahí algo hay para que, por si te interesa interiorizarse más. Hay harto detalle, ahora por cosas de tiempo estamos abreviando esto al máximo, pero hay harto detalle, números, datos de enfrentamientos, de detenidos, de
de violencia y todo. Así que, ahí para que- Y también tuvo un contexto igual de la música paralelo a esta escena más radical de pelear en la calle. También hay un punk politizado de la época, pues. Como hablábamos al principio, no sé, pues están bandas, el colectivo Crash, Conflict, que tiene un tema al Alf, que en el fondo igual en sus letras no solamente no hablaban como de un punk más destructivo, un punk más UK, sino de un punk politizado, un punk con idea, un punk que llamaba a la acción directa también y de materializar las ideas. ¿Estamos con memoria crítica? ¿Alguien quiere agregar algo, decir algo? Bueno, con respecto a esto de las bandas, claro, se da como todo el fenómeno que hemos conversado a lo largo del programa, del hazlo tú mismo, hacer tus propias actividades, tener tus propios sellos, editar tus propios discos, hacer tus propias giras, y las prácticas, pues, no sé, el vegetarianismo, la liberación animal, el antinuclear, así fue fuerte en Europa en los años 70, el antinuclear, 70, 80, el antimilitarismo. No sé, pues películas como ¿Qué hacer en caso de incendio? Muestra alguna parte de eso. Gran película. Sí, pues, muestran cosas, eso, la ocupa. Entonces, bueno, estas bandas que decís tú, pues marcaron muchas de estas bandas. Toda una escena, como Phil Crash, Songs, lo que le llamaban como el peace punk, y que efectivamente se le conoció como el hippie punk. ¿Cachai? Y que tiene como un sonido súper particular también. ¿Podríamos escuchar algo de eso o no? Igual los crash igual se identifican algunos como, o sea, no sé si los crash, pero como el pibe, los crash de esas, igual se identifican como hippie bang algunos, ellos mismos, como, porque eran pacifistas, eran como, tenían un rollo antimilitarista, vienen como de vivir en comunidades, como de los punks rurales, cuando el punk siempre ha sido como bien de la urbe, ¿no? Como del gris de la ciudad, ¿no? Como que había nacido al cinto, como al ritmo de esa decadencia urbana de los años 70, 80 en Europa, posguerra, así como de crisis económica, de suburbio, ¿no? Y claro, como que tiene esta otra parte, digamos, que es como un poco diferente. Panques tolstianos, panques tolstoyanos, así. Bien ideologizados también, pero pacifistas, porque entonces, bueno, fundamentalmente equivocados, pero bueno, es otro contexto, entonces. Hoy antes de pasar al tema que lo va a presentar aquí el Coco, hablando del hippie punk, me acordé del hippie, así que ¿Y David? sí, el Davico ahí, pero yo creo que también tiene que ver por el punk que escuchaba también. Así que para él ahí un abrazo fraterno a no sé a dónde, a la eternidad, no sé dónde estará, pero él también dedicado a este programa. Ya, el tema que vamos a escuchar se llama Out of Sun Living, nos deben una vida de los Crash. Buena, aquí desde Ecuador, Quito, contándoles sobre la jornada que estamos preparando para el sábado 19 de abril en conmemoración a los muertos, más bien asesinados en la matanza de la banda británica Doom en Chile. Para ello hemos preparado una jornada que consta de conciertos, jornada de estampados, conversatorios y talleres.
El año pasado también se hizo, salió fantástico. El año pasado lo que logramos hacer fue convocar a algunas bandas de la escena local y priorizamos traer bandas jóvenes como a la Chavisa. Y lo curioso fue que algunos de esos integrantes vinieron con sus padres, entonces al momento de que se dio la conversación sobre y posterior proyección sobre la matanza de Doom, pudimos conversar con gente que no venía solo desde el punk a contrastar ideas y se dio como una conversación bien nutrida. Creemos que eso es lo importante en algunos casos de abrir como las trincheras para poder encontrarnos y tener injerencia y retroalimentación desde la gente que no está como en la misma actitud de nosotros, de una rebelión, por no decir constante ni permanente, pero muy asidua a que intentar hacerlo en nuestro cotidiano. Entonces, como de esa experiencia hemos preparado este año una jornada llena de iniciativas como colaborativas con otras personas y nos vienen a apoyar incluso compas desde Medellín. Nosotros estando aquí en Quito, vienen unos compañeros de Medellín con una banda y van a proyectar un documental sobre educación y también vamos a proyectar un documental sobre el punk medallo. También en otras como facetas del punk queremos como hacer una jornada de estampados. Tenemos un diseño propio que realizó una compañera que vive aquí en La Ocupa, donde se va a realizar el evento, la actividad. Y está bonito y espero que lo puedan mirar a través del Facebook de difusión de los muertos de Doom, que es Solidaridad, Luz y Esperanza. Em, ¿Qué más contarles? Tenemos como, aquí estoy viendo una invitación que se realizó que me gustaría compartirles y leerles. Y dice así, dice Convivio Punk a 10 años del 16A. Jornada conmemorativa por Robert, Fabián, Daniel, Ignacio y Gastón. Punks asesinados por la productora y guardia skinhead antifascista de la Fiscalía, encargada de custodiar el comercial concierto de la banda británica Doom el 16 de abril de 2015 en Chile. A 10 años de la tragedia y desde Quito, Ecuador, nos solidarizamos en memoria viva para hacer fortaleza y reflexión ante lo sucedido, señalando la responsabilidad única de la matanza en el afán por el lucro en nuestra escena contracultural. Encarnamos la autocrítica posterior al caer en cuenta que estos conciertos de bandas famosillas solo nos alejan de nuestra esencia rebelde y rabiosamente antisistema. Comprendemos mediante el dolor que el lucro en el punk es una estupidez y debe ser combatido con jornadas paralelas llenas de contenido y provecho para la lucha. Así, mediante el despliegue de nuestra actitud en el cotidiano antisocial, nos dignificamos como enemigos de la autoridad y la opresión de la norma ciudadana. Creemos en formas y creamos las maneras para hacer punk desde diversas trincheras y no solo desde la fiesta y el consumo enajenado, consumo de sustancias, de modas y de frívolos conciertos de productoras. Las estéticas hablan de nuestras ideas y nuestra actitud protesta contra lo que nos mata o lo que nos quiere sumisos, encendiendo el fueguito de la rabia que a veces converge en una gran hoguera. Ahí está el punk, en atacar a la policía, en defender a alguien ante una injusticia, en discutir las estupideces fascistas de tu profesor, en desobedecer y señalar los abusos de tu patrón, o mejor aún, autogestionar tus ingresos, o más allá, autogestionar tu vida. En esto y mucho más, como en la propaganda, fanzines, libros, serigrafía y estampados, visú, graffiti, ruido y rimas, jornadas de agitación y solidaridad antisistema, en ocupar una casa, en la coherencia de nuestros actos con nuestras ideas, en posicionarnos ante un conflicto a favor de lo correcto y no de lo facilito o convencional, en discutir, en desobedecer, en amar y odiar sin límites, y en renegar del gregarismo de la sociedad. De esto y otras cosas más podemos conversar en este convivio y griterío punk este sábado 19 de abril, mientras conmemoramos a nuestros muertos y nos enteramos un poco de lo ocurrido ese día. Trae tu feria HTM y una actitud colaborativa. Nos vemos. De eso se trata, compas. Así que quienes estén aquí en Ecuador les esperamos y nos sumamos a la campaña en otras latitudes para que sea una voz grande la que se oiga, más bien un grito, y podamos como hacer memoria siempre y permanente de los compas y que no queden vanos. Desatar una reacción. Es un crimen, es un crimen, es un crimen. ¿Cuánto plomo malgastado? Es un crimen.
estamos aquí de vuelta en Recupera tu Vida en la última hora y media de programa. No, mentira, estamos terminando. Queremos hacer unas recomendaciones, hacer una difusión de actividades. Hay hartas cosas en este abril de conmemoraciones, en este mayo negro siempre. Bueno, partir por invitarlos a participar de esta iniciativa de la anarquista La Punk, que se va a hacer el 10 de mayo, aquí en Santiago, en la Casa Víctor Jara, en La PAC, pero donde también vamos a hacer la actividad simultánea en muchas otras ciudades de Latinoamérica. Ya voy a pasar a nombrar las ciudades confirmadas donde se va a realizar el anarquista en La PAC de forma simultánea el 10 de mayo. Valparaíso, Santiago, Concepción, Chillán, Buenos Aires, Bogotá, Medellín, Ibagué y Manizales de Colombia, La Paz en Bolivia, en Quito, en Ecuador, en Uruguay se va a hacer también en Montevideo, se va a hacer en Costa Rica, la ciudad de Costa Rica, en Porto Alegre de Brasil, en Asunción de Paraguay, están confirmados Arequipa y Lima de Perú y el DF, el mexicano. Estamos a la espera de la confirmación de La Habana, en Cuba, que los compañeras. Ah, está confirmado Cuba, ¿verdad? Confirmaron hoy día. Excelente. Ayer confirmaron los compas de Cuba. De La Habana. Y bueno, estamos esperando las confirmaciones de Honduras y de Guatemala, que podrían ser los últimos 2 territorios que se sumen a la anarquista de La Paz. Eso. Bueno. Bueno, sí, que va a ir en la anarquista de La Paz. Bueno, las bandas, 9 bandas, entre ellas Banda Bono, Crimen Nihilista, La Furia, Reyerta, Revivir. No la estoy leyendo, la estoy haciendo de memoria, así que se me van a ir algunas. ¿Ya? Ayúdame. Sucia Rata, Rara, Puncora. Ahí está, parece que por ahí van las 9, sí. Makevichi, sí. Entonces, eso. Y bueno, talleres, presentaciones. Eso quiero decir, Anarquiza La Punk justamente busca anarquizar también la escena, no solamente desde la música. Esta actividad parte desde la 1 de la tarde, vamos a tener una olla común. Estamos pidiendo donaciones para la olla común, así que quien quiera ahí hacer donaciones o aportes, nos puede escribir ahí a Jornada Anticarcelaria o al Instagram de Recupera tu Vida. También van a haber talleres diversos, taller de autodefensa, un taller de música para niñas, y para no tan niños también. Van a haber taller de xilografía, van a haber ferias de editoriales, va a haber una presentación de un libro también y van a haber 2 documentales, uno es de Marcel Duchamp y también feria de editoriales. El otro documental es La Cicletada Ácrata. Cicletada por la Memoria también se va a presentar y va a haber un conversatorio como también para compartir en torno a las acciones anarcopunk y obviamente también dedicada a esta actividad en conmemoración a los 10 años de la tragedia de Doom. Ahí durante los puestos de la feria van a poder encontrar también la mesa informativa del 16 de abril en donde van a poder encontrar fanzine, información también y distintas maneras de poder ir expresando y accionando también la solidaridad. Desde lo que mencionaba Harold, pues también como reconocer que no son nuestros enemigos, que están entre nosotros, quienes son los principales productores de música, de conciertos, que tal las bandas, y ya empezar a achicarles la calle, sacarlos también de nuestro espacio y no darles más plata, no contribuir más como con esta misma mercantilización y mafia de la música punk. Bueno, eso sería la Anarquiza La Punk y mucho más también, teatro. Taller de máscara, va a haber una obra de teatro de Efraín Plaza Olmedo también y mucho más. Sí. ¿Algo más que quieran agregar? No, que se hace la invitación a que la gente llegue temprano porque si van temprano van a disfrutar de toda la diversidad del evento, de este encuentro y mega invitadas, mega invitados, mega invitades. Nos vemos el 10 de mayo. También va a haber espacio para niñas, va a haber un cuentacuento y talleres como dirigidos especialmente como para las niñas, así que quienes vayan con infancia y también sepan que va a haber un espacio adecuado, seguro y respetuoso para que ellos también puedan ahí compartir de la contracultura y de lo que es compartir las herramientas también, pues, los saberes, los talleres. ¿Cómo se llama lo que tú ibas a hacer? Psicogeografía del anarcopunk de Santiago Guardia. Ya vamos a sacar afiche igual de todo esto con los horarios para que no se lo pierdan, para que vayan a estas actividades. No es solamente la música en vivo que parte a las 7 de la tarde, sino también es toda una jornada, todo un día que parte desde las 12 del día con todo esto que ya mencionamos. Eso sería con Anarquiza La Punk, pero hay más actividades ahora en abril.
Sí, bueno, primero que nada partir con... Todavía no sale el afiche, pero se va a hacer el 1 de mayo anarquista en la Termita, ¿ya? El mismo 1 de mayo. También está el 1 de mayo anárquico, ¿ya? Lo que habla de nuestras fisuras, no, mentira. Estas dos actividades, el 1 de mayo anárquico desde las 3 de la tarde, ya con conversatorios, expo de fotos, música, feria de libros, ¿qué es la Termita? La casa anarquista donde está el archivo histórico de la revuelta, donde he estado hartas veces. Ya. Conversatorios, pues, bueno, almuerzo vegan, acopio vegan para presos, por un mayo siempre negro, ¿ya? En Santa Filomena 132, este espacio donde está Espacio Fénix y está el colectivo Ramón también, que bueno, bacán, porque hay otro espacio más para hacer actividades, ¿no? que faltan tanto y que está bien ubicado, ¿no? Ya que centrista mi comentario, está en Bellavista y en Centro. También está el ruido antiautoritarios, que se hace también en solidaridad con la perpetuación de este espacio, ¿no? Digamos, del espacio Fénix y de Ramón, propagando el ruido, la contracultura y el punk político, ¿ya? Va a tocar Infragante, Percutando, Disturbio, Sucia Rata, Sulfato de Mierda, Banda Bonot y Ola Negra, ¿ya? También está el viernes 25 de abril, bueno, el otro era el 26 de abril, no lo dije, 26 de abril. Y está el Huaychintán Ulcantún en apoyo a los presos políticos mapuches de la cárcel de Angol. Se va a hacer en Meteo Barranca y en el parque donde se han estado haciendo tocatas el último tiempo. Va a estar Rara, Banda Monot, La Furia, Pipenos, que es tributo a Piperrat, Infraganti, Acción de Sanach, de Violencia, Dali y Sulfato de Mierda, y punk y rap, ahí en una misma actividad. Así que ahí para que vayan a apañar esas actividades que son todas por causas políticas. Siguiendo el mes de abril, el sábado 17 de mayo, en el espacio Santa Filomena, Memoria y Contracultura, a 16 años de la muerte en acción del compañero anárquico Mauricio Morales, la anarquía sigue viva. Así que ahí también música, teatro, poesía, feria anárquica, muestra de prensa, expo de fotos y dibujos, para que también asistan a esta instancia. Y también el martes 15 de abril a las 19 horas, proyección del documental Doom en Chile, 16 años de la tragedia, el 16 de abril, perdón, en 2015, un conversatorio y va a estar ahí también acompañado de venta solidaria de otras cositas. Así que feria anárquica, mesa de acopio para presos, presas y delicias veganas, para que asistan también a esta actividad conmemorativa y solidaria de los compañeros. ¿Alguien tiene otra actividad más? Espérate, me queda la última. Memoria y acción por la liberación animal, jornada antiespecista, 40 años de que el ALF liberase a un cachorro macaco llamado Bridget. Esto se va a realizar el domingo 20 de abril de 2025 en el Elefante Blanco, Santiago. Pronto más información y está convocando aquí la Biblioteca Anárquica Sebastián Ovel, para que también ahí reserven ese día para asistir a esta actividad. El 18 de abril en la Plaza Simón Bolívar, ahí en Quinta Normal, se va a realizar una actividad en conmemoración a los asesinatos de Eric Rodríguez e Iván Palazzo y Marisol Vera. Bueno, y en la conmemoración de los 10 años de la muerte de los 5 cabros en la tocata de Doom en Santiago, va a haber una actividad el mismo martes 16 en Concepción. Eso está en las redes sociales, en Sol Luz Esperanza, en Facebook, donde está la información de los familiares y amigos de las víctimas de Doom. Y va a haber una actividad el sábado 19 de abril, por el 16A en Quito, en Ecuador también. Ahí para que estén atentos. Acá en Santiago no he visto ninguna convocatoria, pero por lo general se reúnen cabros y cabras pan ahí en el lugar, hacen una velatón y se reúnen. Así que me imagino que este año irá a pasar lo mismo. Y ahí la última, un bingo solidario, por ahí un chiquillo también que está preso desde hace un tiempo, apaña ahí para las encomiendas y para todos los gastos judiciales. Se lleva a cabo este bingo solidario el sábado 3 de mayo en el Centro Cultural La Juanita, desde las 16 horas. Música en vivo, comida y deliciosos brebajes. Así que ahí la ficha anda circulando también, pero para que desde ya lo difundan, Centro Cultural La Juanita, sábado 3 de mayo, bingo solidario. Eso, recomendaciones de películas, algo antes de cerrar este bloque.
teníamos una anotada, Suburbia, la rebelión de los punk. Estaba también documentales, uno que vi hace mucho tiempo, muy bueno, se llama Punk in Africa, el de Nelson y los punk. Y falta uno que también vamos a proyectar, es de La Cicletada por la Memoria Ágrata. También está SLC Punk, que tiene un final de mierda, de como que hay que adaptarse al sistema y combatirlo de dentro, una basura, pero el desarrollo igual es bueno. ¿Qué hacer en caso de ¿Qué incendio? hacer en caso de incendio? Y bueno, está un documental del punk en Buenos Aires, igual en YouTube uno pone documental punk y salen hartas cosas, sino del UK igual también, así, ¿no? Algunos bastante interesantes. Sí, yo, bueno, de documental les recomendaría La Escena sobre el pan en Puerto Rico, La Botinada, que es el pan en Brasil, y el documental Desacata a la Autoridad de Argentina, que tiene como 3 capítulos, si es que no 4, que es bastante interesante. Y bueno, de México, La Escena Libertaria, clásico, bueno, por ahí hay un montón. Y bueno, Nelson y los Pan, como que muestran un docuficción, parte de la historia que estuvimos conversando. Está en YouTube. Está en YouTube, sí, está en YouTube ahí, Nelson y los Punks, para que lo busquen. Y bueno, yo en las actividades cuando participo, llevo en mi feria, en mi mesa de información, llevo un álbum fotográfico también, para exponer siempre, que también son todas las actividades que hicimos con la Feria de Cultura Libertaria en Valparaíso. ¿Y lo vas a llevar este año? Evidentemente lo voy a llevar junto con mi colección de fanzines ahí representativos. Hermoso. Eso, y gracias por la invitación. Gracias. Siempre a ti, agradecido. por venir. Vamos a cerrar ya este programa, número 152, dedicado al anarcopunk en ese territorio, dedicado a muchos compas también, en especial a los compañeros asesinados en Doom, dedicado también a Panky Mauri, que este año se conmemoran 16 años de ahí muerto en acción. Procura que viva la anarquía, procuramos anarquizar el punk también, procuramos mantener la acción día a día y pretendemos también difundir esto a través de la solidaridad, pues, así que no olvidar los aportes que podamos hacer, también apañar las encomiendas, recordar que el 8 de abril en la jornada, en la convocatoria por los 5 meses ya desaparecida Julia Chunil, un cabro quedó preso adentro, así que ahí también estar atentos de cómo poder apañar los lucazos, las actividades, los bingos, todo. Nos vemos, gente. Gracias a las personas que nos escuchan y aguanten los medios radiales que todavía siguen resistiendo al cerco comunicacional de la burguesía. Eso, aguante bien la anarquía. Saludos a los cabros que están presos y presas. Saludos, gente, abrazos. Gracias por invitarnos. Chao, Harold, gracias. Vale, pues. Antes de acordar un buen final, la esperanza se murió por fin. Lo asegurado, hermano. Lo que una vez. Y si te miro no es porque no lo piense. Quiero encontrar otra manera.
eso. Lo de Spider-Man. Y ahora para atrás y el libro. Concha tu madre, mi madre.